¿Qué tal, amigos de Agenda Regional para toda la zona sur del país? Para lo que es Camaná, lo que es parte de la zona costera de Arequipa, todo lo que es Moquegua, Tacna, Hilo. Información importante de la coyuntura nacional, regional en nuestra zona sur del país. Hoy tenemos un programa muy importante. Hoy vamos a dialogar con el señor Daniel Hermosa, el presidente de MIPES Unidas, para tocar un tema importante vinculado con lo que está pasando hoy por hoy, el tema de las MIPES. Y sin más preámbulo, empezamos el programa con la presencia del señor Daniel Hermosa. Señor Hermosa, muy buenas noches. Ricardo, buenas noches. Gracias por la oportunidad. En estos momentos nos ven en toda la zona sur del país, señor Hermosa, y creo que un punto fundamental en el tema de las MIPES es la situación por la que hoy el país está atravesando con los problemas ambientales, atmosféricos en el norte del país y con el conflicto social que se agudizó y sigue manteniendo este problema en la zona sur del país. ¿Cómo ve hoy usted, en la perspectiva nacional, el tema de las MIPES que están pasando momentos muy difíciles? Bueno, Ricardo, todos los indicadores microeconómicos que están vinculados a la micro y pequeña empresa y en general a la población en general, todos están a la baja, ¿no? Como tú sabes muy bien, la inflación se ha devorado parte del ingreso de millones de trabajadores, tanto formales como informales, en todo el Perú. Y a esto hay que sumarle que el sector manufacturero a estas alturas del año está trabajando aproximadamente al 30 o 35% de su capacidad instalada y el sector de servicios ha perdido su capacidad de reposición de mercadería entre el 25 y 30%, lo que quiere decir que hoy el sector de comercio minorista requiere más dinero para hacer su reposición de stock, ya sea en las bodegas, ¿no? Ya sea en el comercio de mercados o los bazares inclusive, y otros vinculados al abastecimiento de productos. Esto se debe básicamente a la inflación que nos viene acompañando ya varios meses y, como repito, está destruyendo la economía de las micro y pequeñas empresas y también de las familias. Entonces, estamos frente a una situación demasiado complicada, sumado, como tú bien señalas, a la crisis del norte, que tiene características distintas a las que ha sufrido la zona sur del país, debido a que las lluvias han destruido no solamente talleres, sino también maquinarias y stock de mercaderías, lo cual complica mucho más la situación de nuestras MIPES del norte, toda vez que los capitales que van a requerir para reestructurar o reiniciar sus actividades industriales o comerciales necesitan un capital de largo plazo, de tal manera que puedan reparar o comprar nuevas máquinas y sobre todo reparar sus talleres que, como te repito, han sido destruidos por las lluvias. Así que vivimos tras crisis, y parece pues que se nos viene ya el fenómeno del Niño y también la crisis mundial debido a la caída de los bancos, que va a ser una ola que es imparable y que va a impactar en las próximas semanas o probablemente, ojalá que meses, en la economía nacional. Un punto importante es estos dos escenarios que tú bien lo has marcado, tanto en el norte como en el sur del país. Pero acá en el sur del país, un sector que se ha visto afectado muy fuerte, el sector turismo, una gran cantidad, miles de microempresarios, de MIPES dedicadas al turismo han sido afectados tremendamente. ¿Esto es un valor que se tiene en cuenta en el aspecto nacional? Claro que sí. Recuerda que los cuatro motores del desarrollo del país desde hace muchos años han sido justamente la minería, el turismo, la agroindustria y la pesca, ¿no? Que son los sectores que han traído mayor cantidad de divisas, claro, cada una en su segmento, pero ha traído muchas divisas, la cual ha permitido que el país tenga los recursos necesarios para seguir creciendo, seguir aumentando el empleo. Pero en los últimos años, para ser exacto, desde la pandemia, el país se ha frenado en vista de que ha habido de alguna manera un mal manejo de los criterios de reactivación. La reactivación no son créditos, la reactivación es mercado.
¿cierto? Y como nuestros consumidores han perdido empleo o están ganando menos de lo que ganaban antes, y a esto sumado al deterioro del poder adquisitivo, dado que la inflación se ha ido comiendo, como repito, el poder de comprar de nuestro dinero, el Estado no ha hecho mucho, digamos, por subsanar o mejorar la posición de los consumidores en el país. Y con cosas muy sencillas, como por ejemplo, el incremento de las pensiones de nuestros jubilados, que es muy necesario dado que ellos ganan muy poco y requieren recuperar su capacidad adquisitiva, pagar la deuda del FONAVI, que es una deuda social que se tiene ya totalmente clara, hoy día, bueno, un poco menos por lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pero es importante ese monto para ayudar a reactivar el consumo, porque el problema del país es la reactivación del consumo. Y para eso una de las medidas que creemos también necesarias es una tregua tributaria que traiga como resultado de que los precios de algunos productos que están afectados por el impuesto selectivo al consumo no suban. Y finalmente también dentro de este concepto de tregua tributaria, reaperturar o recuperar para muchas MIPES el fraccionamiento tributario que ha sido perdido porque no tienen posibilidades de pagar. Y cuando pasa eso, lamentablemente las MIPES migran a la informalidad por la presión que reciben de la SUNAT. Por lo tanto, el gobierno y el Congreso de la República, que es el responsable del tema tributario, debería dictar rápidamente una ley para abrir nuevamente la opción de que las MIPES puedan, y en general los contribuyentes puedan recuperar su fraccionamiento tributario. Creo que esas son medidas importantes y necesarias e inmediatas. Esta propuesta de esta tregua tributaria es escuchada por el gobierno. Hay voces de acercamiento de esta posibilidad porque estamos ahorcando a los microempresarios en todo el país. Esta propuesta que es viable en su punto de vista, pero ¿cuál es el propósito, cuál es el eco del gobierno frente a esta propuesta? A ver, el ministro de Economía escuchó lo que el sector de bodegas había señalado durante todo el primer mes de este año, en enero. Y el ministro tuvo la sensibilidad de anunciar el 31 de enero de que se iba a postergar la evaluación de subir el impuesto selectivo al consumo a los productos que básicamente venden las bodegas. Y lo ha postergado al mes de junio. Pero dada la crisis, digamos la del norte, ¿no? Y los resultados de la crisis política del sur, ¿no? Yo creo que el país no está en condiciones de darse digamos, el riesgo de subir los impuestos en este momento. Entonces esperemos que el ministro anuncie próximamente que todo el 2023 no vamos a ser afectados por la subida del impuesto selectivo al consumo y que rápidamente el Congreso, porque ya estamos en coordinaciones con algunos congresistas, para presentar rápidamente un proyecto de ley que permita a la SUNAT otra vez otorgar fraccionamientos tributarios, porque como te repito, la MIPE huye cuando le quieren cobrar todo, y estamos hablando de deudas pequeñas, ¿eh? De 10.000 soles, 15.000 soles, no las deudas millonarias que sabemos que tiene la gran empresa. Y a pesar de ser deudas pequeñas, la SUNAT no tiene más remedio que accionar en contra de las MIPES, exhortándolos, bueno, metiendo medidas coactivas que realmente desmotivan a las empresas a seguir luchando porque tienen la presión del mercado que no compra, la presión de los créditos que están caros o que son difíciles de acceder y encima tiene a la SUNAT encima persiguiéndolos para pagar toda una deuda que si bien es cierto no es muy grande, podría ser solucionado con un fraccionamiento inmediato. Acá las MIPES no están pidiendo que ni que les condonen, ni que les perdonen la deuda, no. Estamos queriendo pagar, pero que nos ayuden a que sea fraccionada. Bien, y en este propósito, como decíamos al inicio, los pronósticos atmosféricos, ambientales, este año son bastante duros, ¿eh? El fenómeno del Niño costero, lo que va a pasar en el norte, lo que va a pasar en el sur, el tema de la sequía preocupa a muchos. Y esta propuesta, tanto del gobierno como por parte del Congreso, tendríamos para todo este año esa flexibilidad que todos queremos, señor Daniel Hermosa. Yo creo que sí, o sea, hay que tener fe que el Congreso de la República, a pesar de que está más dedicado al tema político y todos los problemas internos que tiene la voluntad de trabajar en el sector. Hoy día hemos conversado con algunos congresistas a raíz de que ayer hemos tenido una reunión
con el viceministro de Industria, de MIPE y de Industria, el señor Javier Dávila. Nos hemos reunido para ver el tema de Compras Mi Perú, que también es una herramienta muy importante que tiene el Estado para reactivar la economía. Lamentablemente, todos los caminos nos llevan al MEF, ¿cierto? O sea, para la tegua tributaria necesitamos al MEF, para el presupuesto para Compras Mi Perú necesitamos al MEF, así que todos los caminos nos llevan al MEF. Pero yo creo que el ministro de Economía ha demostrado cierta sensibilidad, que es muy raro en un técnico del Ministerio de Economía, pero ha demostrado cierta sensibilidad y sobre todo entender la lógica del sector de la micro y pequeña empresa. Fíjate, sacan un programa de financiamiento para las MIPES, pero los requisitos que requieren para poder acceder a los créditos no son igual para todos. Mejor dicho, no todos están en condiciones de poder cumplir los requisitos. Por ejemplo, las bodegas no facturan. Las bodegas no necesitan llevar contabilidad porque están en el régimen RUS. En consecuencia, cuando el banco les exige contabilidad, PDT y todas estas cosas, no lo tienen. Entonces se tiene que crear un producto adecuado a la realidad de la bodega. Entonces, pero ellos ponen un producto homogéneo para todos. Entonces no llegan los que tienen que llegar, los que verdaderamente necesitan llegar al crédito, no llegan, ¿no? ¿Y qué hace la banca? La banca pues no le queda más remedio que seguir prestando a sus clientes, lo cual tiene lógica porque la banca vende créditos, no vende otra cosa. Entonces necesitan seguir moviéndose para seguir generando utilidades, venta de créditos, porque eso es lo que hacen. Entonces, cuando no puedes llegar a los parámetros que exige la norma, entonces simple y llanamente no tienes cómo llegar, no tienes cómo acceder a los créditos garantizados del Estado. Por eso es que ahí Agremuk, que es un gremio muy importante que pertenece a MIPES Unidas del Perú, ¿no?, ha solicitado que se cree un producto que es muy interesante el nombre, que se llama compunche bodeguero, de tal manera que puedan crearse mecanismos de financiamiento adecuados a la realidad de la bodega, porque ese es el principio digamos, que un funcionario público tiene que evaluar antes de lanzar un producto, ¿cierto? Si va a servir para todos, no solamente para un sector, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer todavía un gran esfuerzo para que el Estado entienda de que si bien es cierto, todas las MIPES tienen fiebre, son diferentes los orígenes de las enfermedades que tenemos, ¿no? Y además tenemos diferentes ciclos, ¿cierto?, de inversión. Gamarra tiene un ciclo distinto a la de las bodegas. Las bodegas necesitan capital todas las semanas. Gamarra demanda mayor cantidad de recursos en temporadas. La de verano, la temporada del Día de la Madre, escolar, etcétera. Son muy marcadas las necesidades de financiamiento. Entonces, esa lógica es la que debe tener el gobierno a la hora que construye productos. Pero claro, es más fácil sacar una sola receta. Ya bueno, pues las que pueden agarran y los que no, no. Yo creo que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo y siempre agradezco a la prensa que nos permite transmitir estas ideas que yo sé que escuchan nuestros políticos, ¿cierto? Y que sobre todo que entiendan de que la MIPE no es pues un ente ajeno a la realidad nacional. Somos finalmente el pueblo empresario, porque aquellas casas que han perdido sus máquinas, algunos formales y otros no van a tener los recursos para alimentarse, ¿no? Y yo creo que ahí es algo que debe atenderse. Justamente nuestra presidenta decía el día de ayer, parece que los funcionarios públicos creen que estamos en una temporada normal. No, señores, estamos en una crisis permanente y requerimos velocidad en las decisiones, de tal manera que hoy día se pueda ayudar a las MIPES del norte con Compras Mi Perú, antes que venga el niño que ya han anunciado que va a ser a fines de año, y tengan tiempo de fabricar los productos que requiere el Ministerio del Interior, ¿cierto? Entonces, si les dan las órdenes de compra en el mes de mayo, ellos van a tener junio, julio, agosto, septiembre y octubre para terminar de fabricar los uniformes a la policía, antes de que llegue el fenómeno del niño fuerte que han anunciado. Si lo dan muy tarde, justo va a caer las lluvias y va a haber todo lo que ya sabemos que va a haber cuando ellos estén terminando la producción. Entonces, no hay lógica en el funcionario público de que tiene que acelerar los procesos, porque si no los acelera, a quien va a perjudicar no solamente es a la MIPE, sino a todos los trabajadores y las familias que dependen de esos trabajadores. Así que pedimos sensibilidad, en este caso hoy día, al Ministerio del Interior para que apure, ¿cierto?, las fichas técnicas necesarias para poder lanzar el concurso de Compras Mi Perú para las próximas semanas, ojalá. Así que hay mucha tarea que hacer y muchas gracias, te repito, de poder ayudarnos a exponer estos problemas. Un punto final,
Daniel, tomé nota hace algunos días, una reunión en la quincena, me parece, en una conocida universidad de Lima, en donde los gremios le plantearon al gobierno cosas concretas de corto plazo. Y una de ellas que me llamó la atención era la de destrabar proyectos de inversión privados que hoy tiene el país, tanto en el norte, en el centro como en el sur, que el tema minero. ¿Cuán importante es esto para la economía, destrabar estos proyectos que están congelados? A ver, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que hemos sido bendecidos, ¿no?, por Dios, de habernos dado un país realmente minero. El Perú es un país minero, ¿no? También agrícola, no puedo negarlo, es así, pero también minero. Entonces, yo creo que en estos momentos, si todos los proyectos de ley todos los proyectos mineros estuvieran trabajando al 100%, es probable que la recaudación tributaria hubiera sido más grande de lo que fue el año pasado, más grande de lo que fue el año pasado. Y la factura de la crisis la estaría pagando el sector minero. La factura de la crisis la estaría pagando el sector minero en las distintas etapas, como exploración, como inicio de actividad y actualmente como las que están trabajando, con todos los problemas que tiene, por ejemplo, Las Bambas, lo que ha pasado con Tía María y todos los proyectos mineros que en estos momentos se encuentran. Yo creo que el Estado ha ido perdiendo presencia en estos distintos lugares del país, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas autoridades lamentablemente han exagerado en las ofertas, han exagerado en las expectativas y han engañado de alguna manera a nuestros dirigentes comunales en todo el Perú. Es lógico que estén molestos, es lógico que sepan que tienen que tomar medidas drásticas para que se les escuche. Y yo creo que ahí tenemos casi el mismo problema, el mismo problema. El mismo problema lo comparte la micro y pequeña empresa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tenemos que ser claros que para que el país desarrolle rápidamente y recuperemos el ritmo que hemos perdido, necesitamos la inversión privada. No podemos ser ciegos. Y lo que hacen nuestras comunidades muchas veces es afectar al país, al más pobre, al que vive en el asentamiento humano y no lo saben, no son conscientes de que lo que ellos hacen hoy está afectando el futuro de los niños del Perú. Y queremos darle la mano a las comunidades, a los dirigentes y a las comunidades campesinas y a los agricultores que se sienten afectados para ser sus voceros y de alguna manera también contribuir al desarrollo económico, porque somos MIPES y compartimos la misma idea y somos el pueblo empresario finalmente. Así que el Congreso del día 16 y 17 de marzo tomó un acuerdo de expresar su voluntad de colaborar y hemos enviado ya los oficios tanto a la Sociedad Nacional de Minería como al Ministerio de Energía y Minas, poniéndonos a disposición para que nos llamen cuando ellos crean conveniente. Estamos dispuestos no a ser voceros de las minas ni a ser voceros del Estado, sino a acercarnos, como te digo, a los comuneros, a los agricultores que sienten pues que han sido engañados o menos paseados, y no por el sector minero, sino por el Estado que no ha sabido cumplir su tarea. Y definitivamente ahí los alcaldes y los gobernadores tienen mucha responsabilidad. Bien, Daniel, te agradezco el gesto tuyo de atender el llamado de la prensa del sur del país, porque es importante la opinión y dar la tranquilidad y la esperanza a aquellos que viven del día a día de nuestra economía. ¿Algo más que agregar? Te escuchamos, Daniel. Bueno, solamente agradecerte por la oportunidad y pedirle a todos los emprendedores y empresarios del sur, porque esto se escucha en todo el sur, que sigan a MIPES Unidas del Perú. MIPES Unidas del Perú está haciendo un gran esfuerzo. Tenemos 8 proyectos de ley en este momento en el Congreso. Hemos logrado la aprobación de la ley para que por fin se visibilice las deudas que le tiene el Estado a las MIPES, los famosos devengados, esas que las municipalidades van acumulando por años y no nos pagan, ¿no? Y que esa deuda no es visible para el Estado. Pues hemos logrado una ley para que se visibilice esa ley, esas deudas, y que de una vez por todo el Estado comience a pagar y no haga el perro muerto a las MIPES. Son varios miles de millones que le debe el Estado a las MIPES. No esta gestión, estamos hablando de gestiones de muchos años atrás, y creo que es necesario que se pague esa deuda social que se tiene con la MIPES. Y esta ley la hemos trabajado, la hemos empujado y la hemos sacado. Y próximamente vamos a comenzar, también te vamos a molestar, porque ahora tenemos que esperar el famoso reglamento, que en muchos casos a veces pasan años y no lo hacen. Tenemos que presionar para que ese reglamento salga y de una vez por todas la deuda que se le tiene a la MIPE sea pagada por el Estado. No más perro muerto. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con mayor información.